Bienvenidos a esta tercera entrega de Filosofía Política del Peronismo, donde estamos intentando pensar este fenómeno riquísimo desde una perspectiva tanto política como estrictamente intelectual, que es el peronismo. Estuvimos hablando de algunos conceptos fundamentales para la interpretación de la idea de filosofía política que vamos a aplicar a lo largo de todos estos videos sobre la realidad concreta del peronismo. Llegamos de alguna manera a la conclusión de que el peronismo hoy tiene su máxima expresión en el kirchnerismo porque implica un retorno a un peronismo muy específico que fue el peronismo de la primera presidencia y hasta por lo menos la mitad de la segunda presidencia de Perón. Y ya con esas bases establecidas vamos a meternos en esta tercera entrega en aquellos aspectos que son pilares de la doctrina peronista. Bueno, vamos hacia allá. Vamos a hablar de algunas características de la doctrina peronista en general. Y en este sentido, lo primero que nos llama la atención o lo primero sobre lo cual vale la pena detenerse un instante, tiene que ver con las fuentes de esta doctrina, ¿no? En un principio hay que ver que Perón es una persona que responde plenamente a su época, una persona que tiene en su haber una cultura general que hoy a nosotros nos parece verdaderamente llamativo porque lo que es nuestra época, que es la época de la posmodernidad, el hiperespecialismo científico ha hecho que nos encerremos cada vez más en porciones más pequeñas de una realidad. Perón era una persona que respondía a su momento histórico, ¿no? Era una persona que tenía una enorme cultura general. Una vez leí una frase de alguien que hablaba de su padre que era médico y su papá le decía, el que sabe solo de medicina es incluso un mal médico. Perón evidentemente no sabía solo de política, sino que era una persona sumamente instruida, con un conocimiento de la historia y con un conocimiento de la filosofía verdaderamente sorprendente. Entonces, en la historia y en la filosofía encontramos las primeras fuentes doctrinarias. Perón es una persona que recurre constantemente en sus discursos ante sectores bastante ilustrados, ya sea, por ejemplo, en lo que fue en 1949, en esa sesión donde cierra el primer Congreso Nacional de Filosofía en nuestro país. Es un documento de 60 páginas a lo largo del cual él repasa las teorías de Platón, repasa las teorías de Aristóteles, habla del intuicionismo de Bergson, habla de Hegel, habla de Marx. Una persona que tenía conocimientos de filosofía y que estos saberes filosóficos indudablemente contribuyeron a sustentar la base doctrinaria del peronismo. Es constante también en sus discursos la recurrencia a la historia clásica, ¿no? En un pasaje muy importante del Manual de Conducción Política, declara que Licurgo fue el primer peronista que dio la historia. Licurgo, recordemos, era un jurista espartano que expropió las tierras que estaban concentradas en las clases dominantes, las dividió en partes iguales y se las entregó a la totalidad del pueblo, ¿no? Fue tan importante la figura de Licurgo para la política espartana que no deja de ser reconocido por Cicerón, por Polibio, por los historiadores posteriores, ¿no? Y fue a su vez una persona que, en beneficio de la ley, entregó su propia vida. La anécdota que plantea a Licurgo teniendo que viajar al exterior y los senadores de Esparta le garantizaron que sus leyes se iban a respetar hasta que él volviera, bueno, Licurgo se encargó o quiso perpetuar el respeto a esas leyes quitándose la vida, es decir, como no iba a volver más, pensaba que con esa entrega, con esa ausencia permanente y esa construcción de él como un mito, iba a garantizar la perpetuidad del respeto a las leyes. Hay otra cuestión que tiene que ver con la lectura de la realidad, una fuente permanente de la doctrina peronista. Hay un reportaje en el que Perón narra, creo que en el año 1938, él asistía a las clases de economía de la Universidad de Buenos Aires como oyente y hablaban de toda una serie de principios de economía
que le resultaban bastante abstractos. Él declara que cuando más aprende de economía es cuando sale a viajar por el mundo, cuando va a Europa, cuando ve la realidad rusa, etcétera. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con esta relación que se da entre la teoría y la realidad, que a veces no es tan armónica como uno pudiera desear, ¿no? Hay personas que creen que es la realidad la que debe supeditarse a la teoría, ¿no? Como si no fuese la teoría en realidad una observación sobre la realidad. Otra de las fuentes fundamentales para la doctrina peronista está dado por el papel de Evita. Esa mujer enorme, enorme, 1000 veces enorme, que fue Eva Duarte de Perón. Evita incorpora el amor como categoría política en el peronismo. Pone al amor entre lo que es la burocracia del Estado y el criterio de los ricos. Dice Evita, cuando el rico piensa para el pobre, piensa en pobre. Y muchas obras, cuando las hace el Estado, solamente las construye burocráticamente. Dice Evita que lo que está ausente entre o la interpretación de los ricos con respecto a la pobreza y las obras del Estado es el amor. Se incorpora el amor como una categoría política, como un elemento que no puede estar ausente en el peronismo. Y se expresa este amor a partir de la acción social que llevó adelante Evita, bueno, con su fundación, ¿no? Con la Fundación Eva Perón, con su vínculo bastante complejo, pero sincero, que eran con la CGT y con el Partido Peronista Femenino. El rol que cumple esta mujer en el primer peronismo es un rol insoslayable. Eva era la principal crítica de Perón. Esta mujer que tanto odio va a despertar en las clases dominantes, ¿no? Haber escrito Viva el cáncer cuando fallece Eva Perón pone de manifiesto que el odio es evidentemente una categoría política. Y ya vamos a tener que volver sobre el odio como categoría política. Evita estaba absolutamente orgullosa de su peronismo, de su fanatismo por Perón. El fanatismo para Evita era quemarse por dentro, ella dice, ¿no? Entonces, a través de la figura del descamisado, a través de toda esa realidad que escandalizaba, que le ponía los pelos de punta a Ezequiel Martínez Estrada, todo ese aluvión zoológico, ¿no? Esos cabecitas negras, ponían en jaque a los que se creían dueños del país. Evita los desafió a través de una categoría tan impresionante como es la categoría del amor. Esta mujer que se dio el lujo de vestir con Christian Dior para poder mezclarse con esa oligarquía que tenía que conocer para poder enfrentarla y poder decirles en la cara que tenían olor a bosta, ¿no? Como aparece en esa formidable película cuyo guión escribió José Pablo Feynman. Otra característica que tiene la doctrina peronista, que por ahí no es una característica que se tenga muy presente, es que en Perón la doctrina no es dogma. Hay una cuestión que tiene que ver con la perfectibilidad. Perón dice que la perfectibilidad es una característica necesaria de la evolución. De alguna manera está presente en él esta cuestión de no pensar a la doctrina como un cuerpo que permanece fijo más allá de cualquier circunstancia histórica, sino que siempre es perfectible. Algo que nos recuerda de alguna manera a la crítica de Sartre hacia el Partido Comunista, ¿no? Que es lo peor que le pueden haber hecho, dice Sartre en su crítica de la razón dialéctica, al Partido Comunista. Lo peor que le pueden haber hecho al pensamiento de Marx es quitarle su capacidad de crítica, convertirlo en un cuerpo dogmático. También nos recuerda a esta cuestión que retoma Cornelius Castoriadis cuando habla de los partidos iglesias, ¿no? Esta idea que tiende a contradecir la doctrina como un cuerpo que no pueda ser constantemente materialmente actualizable. Esto ya está presente, por lo menos en el Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón. Otro elemento que tiene la doctrina peronista es la constante docencia. Perón era un docente. Tenía dentro de sus preocupaciones la necesidad de estar constantemente ilustrando al pueblo sobre
los caminos que había que seguir, porque Perón piensa que conducir no es mandar, sino que conducir es persuadir. Vemos una vez más cómo en Perón aparece la política como una construcción de sentido. La docencia construye un sentido sobre los fenómenos que tenemos alrededor y que nos parecen de alguna manera ininteligibles hasta que no incorporamos nosotros el principio que los hace comprensibles. Perón hace gala de esta cuestión de la docencia constantemente en sus discursos, constantemente en sus escritos, y cuando habla, habla enseñando, mostrando necesidades. Por eso, su manera de conducir no tiene que ver con que el otro haga simplemente lo que yo quiero, sino que el otro vea la necesidad de hacer lo que hay que hacer. Por otro lado, es lo que posibilita también el hecho de decir, bueno, la doctrina no se enseña, sino que se inculca. Cuando nosotros le hicimos con mis compañeros Vanessa Hernandorena y Guillermo Esper la entrevista a Tacho Sobrero hace poco, Tacho Sobrero nos dijo que él se hizo peronista por sentimiento. Hay una cuestión que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Con la sensibilidad social que de alguna manera activa en determinadas personas esa identificación con la acción social, con la idea de poner al Estado al servicio de la totalidad del cuerpo social, con la inclusión de los que están en los márgenes de la sociedad, que cabría pensar si esa capacidad de ser peronista no es incluso innata, ¿no? Hay una anécdota que plantea la voz en la que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, no sos marxista porque entiendes a Marx, sino que entendés a Marx porque sos marxista. Algo de eso hay, evidentemente, en el peronismo que tiene que ver con un sentimiento, como decía Tacho Sobrero, que tiene que ver con una herencia, con una sensibilidad que activa cierto nivel de identificación con ciertas políticas en lugar de otras políticas, ¿no? De alguna manera está presente esto también en ese filósofo alemán, Fichte, cuando dice que el tipo de filosofía que se elige corresponde al tipo de persona que se es. Y a su vez, esta idea de la doctrina no simplemente como un cuerpo de ideas, sino como un cuerpo de ideas que tienen que ser llevadas a la práctica. No sirve de nada escribir las ideas y que queden en una biblioteca para que el día de mañana uno tome el libro y pueda decir, mirá lo bien que pensó este loco, o mirá las buenas ideas que se le ocurrieron a este tipo. Las ideas se materializan en determinadas realidades. Esto también es una característica de la doctrina peronista, el no pensar en abstracciones, sino que pensar significa pensar proyectos políticos y pensar las ideas en función de un marco de aplicación. Una frase contundente es la que nos dice Perón cuando dice que el mundo no vive de buenas ideas, sino que vive de buenas acciones. La idea de justicia es una idea que puede ser abordada desde múltiples perspectivas. Se habla de la justicia como una virtud, ¿no? Es decir, se habla de la justicia en un sentido moral. Se habla de la justicia también en un sentido, podríamos decir, metafísico, ¿no? Que tiene que ver con el ajustarse, con el adecuarse a determinadas circunstancias. Y también, evidentemente, se habla de una justicia divina, de una justicia en sentido religioso, en donde se coloca a Dios como el gran dispensador de justicia. Nosotros vamos a referirnos a la justicia en un sentido estrictamente político. Y la justicia en este sentido político también puede ser interpretada en una perspectiva que pone a la naturaleza humana en un primer plano con respecto a esa cuestión de la justicia, y la justicia en un sentido positivo, ¿no? Un clásico ejemplo de esto tiene que ver con una interpretación jurídica de los derechos humanos, ¿no? Hay escuelas que piensan que los derechos humanos son en realidad derechos naturales, derechos que corresponden a todos los seres humanos por la propia condición de seres humanos, y que en todo caso el derecho positivo, el derecho internacional positivo, lo incorpora a su patrimonio como una especie de reconocimiento de una naturaleza preexistente. En este sentido político, la justicia, la clásica definición de justicia, tiene que ver con la justicia como proporcionalidad, que es como la define Aristóteles, ¿no? Pero que Aristóteles la había tomado
de algunas frases o de algunas ideas de los 7 sabios de Grecia, y que se podría definir como dar a cada uno lo suyo. Es el dar a cada uno lo que le corresponde. Ya Kelsen, en pleno siglo XX, dice que esta es una frase absolutamente vacía. ¿Qué es lo que le corresponde a cada cual? Ahí es en donde aparece el gran problema, ¿no? El problema de qué criterio voy a adoptar para decir qué es lo que le corresponde a cada cual. Hay algunos que piensan que a cada uno le corresponde según la necesidad, y hay otros que piensan que a cada uno le corresponde según el mérito. En todo caso, estamos hablando del sentido fuerte con el que cabe comprender a la justicia en términos políticos, y que es el sentido de la justicia como justicia distributiva. Justicia como elemento que dispone de una serie de recursos y que los distribuye en función de un determinado criterio, sea la necesidad o sea según el mérito. La gran pregunta es, ¿hay justicia fuera de la ley? ¿Hay justicia afuera de la ley? La verdad es que no. No se puede pensar en una justicia previa a la institución de la justicia como elemento que ordena la vida social. Descartamos por absolutamente falsas todas esas distinciones entre un estado de naturaleza y un estado civil. La realidad social es definitivamente siempre una realidad civil, de manera tal que pensar en términos políticos y en términos jurídicos estas relaciones que hay entre el poder y el derecho, ¿no?, que también planteaba Hobbes cuando decía que en el estado de naturaleza el derecho coincide con la fuerza. En realidad la política es un mecanismo que fracasa cuando se tiene que imponer la violencia. Hay una famosa frase de Clausewitz que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Y que es tan cierta como la que resulta de hacer un quiasmo con esa frase, que sería que, bueno, en realidad la política es la continuación de la guerra por otros medios. Tanto en el estado civil como en el supuesto estado de naturaleza previo a la formulación del contrato social, las relaciones de fuerza están presentes y son definitivas a la hora de definir qué es lo que termina siendo justo y qué es lo que no termina siendo justo. El gran mérito que tuvieron los griegos, entre una enorme cantidad de méritos, porque toda nuestra cultura occidental es tributaria del pensamiento griego, es la de ser el primer pueblo en la antigüedad que tuvieron la capacidad de poner a un elemento por encima de los individuos que conforman el cuerpo social, y que era precisamente la ley. Ante la ley no hay privilegiados. La imposición de la ley supone, por un lado, la libertad del cuerpo social para poder determinar cuáles van a ser sus leyes, y por el otro lado supone la igualdad de todos los ciudadanos, más allá de su condición de clase, frente a ese instrumento que está por encima de todos nosotros y que es la ley. En la medida en la que nosotros consideramos justo un hecho o un fenómeno porque se corresponde con una ley vigente, es que el orden social va a depender de ese orden jurídico que haya sido capaz de establecerse. No hay justicia afuera de la ley, y vamos a colocarnos, tal cual hace el peronismo, en una interpretación de la justicia como la resultante de una puja de fuerzas que se dan en el espacio político. Entonces, en la medida en la que el concepto de justicia se piensa como una justicia distributiva, es cuando aparece el problema de la distribución de la riqueza. La justicia social, la idea de justicia social, es una idea que está íntimamente vinculada a la distribución de la riqueza. Hay quienes piensan que la pobreza y la riqueza son cosas en sí, que es necesario producir riqueza para luego distribuirla, o que un hecho es justo socialmente cuando está orientado a la producción de la riqueza. Este concepto de la pobreza y de la riqueza
nos extirpa de una manera absolutamente innecesaria la posibilidad de pensar a la riqueza y a la pobreza no como cosas en sí, sino como relaciones que se dan en el cuerpo social. Estamos frente a un estado de injusticia social cuando la totalidad de los recursos disponibles está distribuido de manera inequitativa. Este va a ser uno de los elementos fundamentales del primer peronismo y del peronismo que nosotros estamos viviendo en nuestra época a través de la interpretación del peronismo que llevaron adelante Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, ¿no? Tocarle un 1% de la riqueza a las clases dominantes conlleva la puesta en marcha de toda una serie de dispositivos institucionales y de pujas de poder, aparecer en los medios y de estar constantemente justificando esta posición, que lo que hace es poner de manifiesto que la justicia está imbuida de toda esta serie de relaciones pragmáticas que se dan en el campo o en el espacio político. La gran pregunta política en cualquier momento histórico es ¿quién es el soberano? El soberano siempre es el que es titular del poder político en ese momento histórico. Las revoluciones, este es un concepto que ya dominaba Platón, se originan porque no participa el pleno del cuerpo social. El antiguo régimen tenía al monarca materializado en su propio cuerpo todas las funciones del Estado. Entonces él legislaba, impartía justicia y él hacía cumplir la ley. Las famosas tres funciones del Estado que las va a sistematizar más tarde Montesquieu. Cuando todas las funciones del Estado están centralizadas en una sola persona, o en un solo partido, o en una parte en general del cuerpo social, es cuando podemos hablar de un orden totalitario, porque proyecta hacia la totalidad del cuerpo social su propia voluntad. Y en cambio, cuando nosotros hablamos de soberanía en un sentido popular, estamos hablando de un poder que está distribuido en partes iguales a todos los ciudadanos que forman parte de ese cuerpo social. La ausencia de participación es lo que produce descontento y toda revolución se basa en un descontento. Antes que basarse en una crítica, está basada en un descontento que es el que da fundamento a la crítica. A partir de la obra de Rousseau, se incorpora el derecho de resistencia a la opresión cuando ese cuerpo social, digamos, está privado de poder expresar su voluntad. Entonces, hay una interpretación del fenómeno político que tiene que ver con que el soberano siempre es el pueblo y que cualquiera que gobierne negando la participación popular se convierte en un opresor. Estos conceptos son los que nos ponen enfrente a la necesidad o a la fuerza que tiene la noción de inclusión social como garantía de la democratización del pleno de la sociedad. Una democracia que signifique la encarnación de la voz de la totalidad del cuerpo social por una parte, que es la que domina, no es nada más que una idea de la democracia, o mejor dicho, es una democracia hipostasiada. Es una idea absolutamente formal de la democracia que se la coloca como cosa realmente existente, pero que en términos materiales no lo es. Por eso se puede hablar de una democracia en un sentido que es absolutamente formal y en un sentido que es material. El peronismo va a romper con los formalismos democráticos que tuvo su apoteosis durante la década infame, en donde era una democracia absolutamente enmascarada a través del fraude electoral y a través de la supuesta participación de las mayorías, que en realidad no era tal, la va a llevar a una democracia en un sentido materialmente real. Y esto se va a revivir a partir del año 2003, cuando Néstor Kirchner llame
a la participación de todo el cuerpo social. La democracia no es un mero procedimiento, sino que implica la participación de todas las capas sociales en la toma de decisiones que van a definir su destino, y su máxima expresión es la asamblea. Por eso quienes no entienden la figura de la asamblea nada más que como un elemento populista, adolecen de una falta de comprensión de la asamblea como elemento constitutivo de los procedimientos democráticos, ¿no? Las grandes movilizaciones del peronismo son grandes asambleas, no son simples actos en donde se va a escuchar la voz de un caudillo, sino que son manifestaciones de esa voluntad popular que está de acuerdo con el sentido que se le está imprimiendo al destino del cuerpo social. Por eso es tan potente el fenómeno cuando un sector se retira, tal como sucedió cuando Perón, en la Plaza de Mayo del año 1974, consideró de estúpidos a la juventud peronista, que acusaba o le preguntaba al Perón con viva voz, con la voz colectiva, qué es lo que pasa, que el gobierno popular está lleno de gorilas. Hay un gesto que tiene que ver ahí, que es eminentemente político, que tiene que ver con la presencia o con la ausencia en esos actos que son absolutamente democráticos, porque en ellos se expresa la voluntad popular. Por eso la recurrencia, diríamos casi en un nivel obsesivo, por parte no solamente de Perón, sino de todo el arco justicialista, de insistir con la organización y la figura de la comunidad organizada. La organización implica que el cuerpo social está ordenado en torno a un proyecto que coloca a cada uno en una función determinada y que actúa de manera coordinada con las otras partes que conforman esa totalidad que se siente identificada con ese proyecto. El concepto de comunidad es de una enorme fuerza adentro del peronismo, porque viene las más de las veces casi a suplantar el concepto de sociedad civil o el concepto de país. El concepto de comunidad pone el acento en todos esos elementos que se repiten en los distintos actores y por el hecho de repetirse son comunes, como base a partir de la cual se puede construir un proyecto que es común. Lo que es común es el proyecto político, el proyecto o la necesidad de distribuir nuestras funciones en función de un proyecto que nos haga capaces de apropiarnos de nuestro destino, de tomar las decisiones con respecto a nuestro destino. Ya Platón decía que el principio de corrupción de una república es cuando las personas no hacen lo que tienen que hacer. Acá hay una idea de la organización que pone a la sociedad no solamente como un organismo, sino como un cuerpo que tiene funciones en función de un proyecto que le resulta trascendente. Y acá es en donde aparece uno de los elementos, sin duda, indispensables para pensar el peronismo con respecto a la participación popular, que tiene que ver con la alegría. El peronismo es alegría. El hecho de poder participar, de sentirse parte de algo que contribuye al bien de la comunidad, que me tiene a mí no como un simple engranaje, sino como un sujeto que tiene la capacidad de decidir, tiene la voz para hablar, produce necesariamente alegría. El primero que visualizó sin duda esto fue Arturo Jauretche cuando dijo que conquistar derechos produce alegría y perder privilegios produce rencor. Entonces a los pueblos se los vence primero con la tristeza, dice Jauretche. La primera lucha política que un pueblo tiene que entablar es contra las fuerzas que tienden a deprimirlo, contra todas esas fuerzas que le dicen vos no sos capaz, todas esas fuerzas que le dicen las cosas son así, todas esas fuerzas que le dicen quédate en el molde. Ahí hay una lucha política para dar
Y esa lucha no se puede hacer sin alegría, porque la alegría contrarresta esas presiones que lo que hacen es volver a ese orden en donde se tiende a conservar las cosas tal cual están, que es la esencia del conservadurismo. El conservadurismo es contrahistórico o, digamos, contrafáctico, porque piensa que las cosas así como están, están bien. El conservadurismo es enemigo de la historia porque piensa que el movimiento es un defecto de la realidad. El kirchnerismo se ha caracterizado por esta noción de inculcar en el pueblo la fe de transformación, pero una fe de transformación que surge de un optimismo, que surge de la alegría que te da el sentirte capaz de vencer una dificultad, ¿no? Yo recuerdo con mucha claridad cuando se celebró el bicentenario, todo lo que eran los telegraphs que aparecían abajo del escenario eran mensajes que estaban destinados a promover esta conciencia de yo soy el titular del poder, entonces yo tengo que participar, entonces yo tengo que estar alegre, entonces nadie me puede arrebatar esta alegría que representa el darme cuenta de que yo soy capaz. Uno de los mensajes que aparecían con mucha claridad, que a mí me impactó muchísimo, en esos telegraphs que estaban debajo del escenario del Bicentenario, decía, somos capaces. Estas ideas de la justicia social, este principio de la participación popular, son indisociables o van de la mano de lo que significa la ampliación de los derechos. En la cuestión de ampliación de los derechos es una cuestión de angular, es una de las cuestiones sobre las cuales se sostiene junto con la justicia social y la participación popular todo el aparato ideológico de este peronismo tan particular que nosotros lo vemos de una manera muy concreta con el kirchnerismo. El peronismo de la primera hora es indisociable del reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Ya Perón, cuando formaba parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión, empezó a trabajar en función del reconocimiento de los derechos de los trabajadores, porque había en marcha una idea del trabajo y una idea del hombre y de la mujer que trabajan como los pilares sobre los cuales se tenía que formar la nueva Argentina. Hay una cuestión que dice, bueno, todos somos peronistas. Claro, de cualquier persona que trabaja, cualquier persona que crea que tiene determinados derechos sociales, como por ejemplo derecho a una jornada limitada de trabajo, derecho a vacaciones pagas, derecho a un aguinaldo, aunque no lo reconozca, es peronista. Cualquier persona que crea que tiene derecho a esos principios que van a ser incorporados por la segunda generación de los derechos a nuestra Constitución, definitivamente es peronista. Así como los derechos de los trabajadores, los nuevos derechos de la mujer, hay que mencionar el derecho a la salud. La cuestión transversal, tanto en el primer peronismo como en el kirchnerismo, de universalizar el acceso a la salud, actualizar el calendario de vacunas, convertir a la salud en un ministerio. La figura de Ramón Carrillo como una figura señera de todo lo que fue la aplicación en un nivel institucional de la universalización de esos derechos con respecto a la salud. Bregar por un estatuto político de la salud que llegue a la totalidad del cuerpo social y que solamente porque llega a la totalidad del cuerpo social convierte a la salud en un estatuto político determinado y que responde a los ideales de un proyecto político determinado. Perón brega constantemente con el tema de la salud. No solamente lo hace un ministerio, sino que él hace docencia sobre la salud constantemente. Llega a recomendar cómo hay que alimentarse, ¿no? Insiste constantemente en los beneficios del deporte, de todas las actividades deportivas, como un elemento que contribuye al bienestar del pueblo.
el derecho a la educación. El propio Perón afirma que tal vez el mayor logro de su gestión previa al golpe del 55 haya sido el lograr que la universidad se llenara de hijos de obreros, ¿no? Hay una intención de garantizar la salud, garantizar la educación, porque hay una intención de ilustrar al pueblo, suponiendo en todo caso que un pueblo que mejora sus condiciones de vida va a estar más capacitado para diseñar políticas que contribuyan a la pervivencia del cuerpo social sin dejar a nadie afuera. Es interesante cómo esta cuestión de la ampliación de derechos genera toda una serie de situaciones de tensión, ni bien se plantean. Cada nuevo derecho, a ver, la historia, a ver si se entiende esto que voy a decir, la historia política de la humanidad es una historia de la lucha por la conquista de los derechos. No hay derecho que no se haya conquistado sin lucha. Lo interesante es cómo una vez que los derechos están conquistados, se produce ese proceso como de normalización y empiezan a formar parte de nuestro sentido común, y empiezan a formar parte de todo aquello que nosotros consideramos como obvio. Empiezan a construir el sentido común sobre el cual nosotros nos apoyamos y a su vez el nuevo suelo a partir del cual podemos comenzar a proyectar nuestras vidas en tanto que sujetos sociales y en tanto que la vida siempre es proyección de una vida en función a una serie de recursos, ¿no? Corre el riesgo de el pasar desapercibido a aquello que es común, aquello que forma parte de nuestro sentido común. Entonces uno podría decir, yo soy peronista como soy newtoniano. Empieza a normalizarse o a naturalizarse la posesión de esos derechos y por eso es tan necesario que la educación de alguna manera le dé lugar a la historia y le dé lugar a categorías antropológicas que hagan ver a esa conquista de derechos como elementos que de repente no son naturales, sino que llevaron trabajo, llevaron vida, llevaron la dedicación de muchos hombres y mujeres para que nosotros podamos vivir en ellos. Esto plantea el compromiso de la educación como un proceso que no solamente sirva para garantizar nuestros derechos, sino para ir reconociendo nuevos derechos a medida que el dinamismo histórico nos lo va exigiendo. Todo esto forma parte de una manera tácita o de una manera explícita de la doctrina peronista. Y en medio de todo esto hay una cuestión que la atraviesa, que es la cuestión de la búsqueda de la identidad nacional, que en el caso de la historia argentina, el ser nacional es una especie de proyecto más que una realidad concreta, y que fue oscilando a lo largo de nuestra historia política con ejes que iban más hacia lo económico y otros ejes que iban más hacia lo político, incluso tocando elementos eh, como la literatura, ¿no? Gran parte de nuestra identidad nacional está ligada a la tierra, ¿no? Entonces por eso es tan importante la figura del Martín Fierro, ¿no? Como un elemento que introduce una mitología en nuestro haber, que parte del supuesto de que todo pueblo para constituirse como tal necesita un referente de alguna manera mitológico. El gaucho de alguna manera viene a engranar en esa compleja realidad como para poner un norte a partir del cual construir nuestro ser nacional, ¿no? Ese gaucho que está tan bien representado en la primera parte de Martín Fierro, que José Hernández escribe como una verdadera denuncia de la condición social del gaucho, ¿no? Como un sujeto que tiene que eludir la ley, que tiene que luchar contra las instituciones, casi un sujeto kafkiano, diríamos, ¿no? Y que contrasta de una manera tan drástica con ese otro gaucho que nos pinta Ricardo Guiraldes cuando escribe Don Segundo Sombra, que ya no es más un gaucho rebelde, el gaucho perseguido, el gaucho que desafía la autoridad, sino que es el gaucho que tiende a tranquilizar a la peonada, es el gaucho que no cuestiona su sueldo, ¿no? Es el gaucho domesticado, de alguna manera, ¿no?
Y ese es el gaucho ideal de de las patronales agrarias. El arquetipo de gaucho, y a través de la figura mitológica que el gaucho representa, el arquetipo de ciudadano que expresa todo lo que fue ese periodo desde 1880, posterior a la conquista del desierto, y que fue, digamos, el gobierno oligárquico del Partido Autonomista Nacional, hasta la instauración del modelo de sustitución de importaciones. Perón va a romper con esa idea de nación y va a intentar proyectar un nuevo tipo de nacionalidad, y uno de los gestos más impresionantes que tiene con respecto a esta identidad ligada a lo agrario tiene que ver con el darle derechos a los paisanos a través del Estatuto del Peón Rural. A partir de ese momento, los paisanos también fueron sujetos de derechos. Una puja que continúa hasta el día de hoy. No, por ahora no vamos a entrar más en detalles. Cabría recordar en este sentido lo que fue el nuevo Estatuto del Peón Rural, que se escribió durante el kirchnerismo. Habría que recordar que el Estatuto del Peón Rural de Perón fue una de las primeras cosas que se eliminó a partir del golpe del 55, y el nuevo Estatuto del Peón Rural fue una de las primeras cosas que se eliminó durante el gobierno de Macri. Pero ya vamos a volver sobre eso. Lo importante acá es que de repente la construcción de un ser nacional durante el peronismo aparece ligada a la cuestión de la emancipación económica. Y para emanciparse económicamente no cabe otra alternativa que volver a ver ese proyecto de ser nacional de una manera distinta, y hay que empezar a construirlo de una manera distinta. Y ese proyecto de ser nacional incluye a los sectores que están marginados, porque representan una oposición contra el proyecto de ser nacional que tiene esa clase oligárquica a la que se le ponen los pelos de punta cuando los grasas peronistas se lavan las patas en la fuente. Entonces, ligada a una cuestión económica, ligada a la cuestión del ser nacional, a la necesidad de volver a mirarse para adentro, es en donde encuentra el peronismo la fórmula de que posibilite fortalecer ese modelo de sustitución de importaciones y que nos planten en el panorama de lo que es la Organización Internacional del Trabajo con un rol que nos corra de ese lugar periférico que implica necesariamente un modelo de dependencia y que fracasó, que quedó tan de manifiesto a partir de las guerras, cuando los países que están peleándose entre sí, que son los que nos compran los productos, ya no pudieron seguir comprando nuestras materias primas. Un modelo que depende de la voluntad de los países centrales de alguna manera. Y que nos compran el cuero a 20 pesos y nos venden los zapatos a 30. Por supuesto que no todo el mundo va a poder usar zapatos, lo van a poder usar solamente aquellas capas sociales que sean las dueñas de la tierra. Y para lograr este modelo de sustitución de importaciones, este modelo en donde las manufacturas ya no vengan de afuera, sino que nosotros las podamos empezar a producir, hay que promover el consumo interno, porque a su vez se garantiza el acceso de aquellos sectores que están marginados a productos que cuando son de afuera resultan lógicamente más caros. Entonces empieza a haber una cuestión ligada al nacionalismo que amplía los elementos mitológicos que resultaban tan cómodos a la clase dominante ligada a la tierra y aliada con una historia oficial que requiere de una construcción de la nación como un cuerpo masivo, es decir, como una masa, la recreación de un nuevo concepto de pueblo y de un nuevo concepto de lo popular, en donde ser popular significa formar parte de una clase que defiende lo propio. Y ahí es cuando aparece la figura del cipayo, ¿no? La figura de un sujeto que, como en su momento el rompehuelgas estaba destinado a hacer que la huelga fracase, el cipayo es de alguna manera esa persona que no solamente no elige lo propio, no elige lo nacional, sino que incluso lo desprecia en beneficio
de lo importado. Durante la última dictadura hay una propaganda que es alucinante en este sentido para analizarla. Hay una persona que ve distintas sillas de distintos países y elige sentarse en la silla que tiene la bandera argentina, queriendo significar que es una silla que se hizo acá en nuestro país. Él se sienta y así como se sentó, se cae de culo. Entonces el mensaje es que lo hecho acá en nuestro país no solamente es de mala calidad, sino que te priva de la capacidad o de la posibilidad de elegir. Por lo tanto, te priva de tu libertad de elegir las sillas que fueron hechas en otros países. ¿Por cómo no vamos a ser libres de elegir? ¿No? Es lo que plantea esa propaganda. Pero detrás de eso hay una intención de colocar lo nacional como mala palabra y tender a la sobrevalorización de las manufacturas que son construidas afuera del país. El ideal nacional se diluye en un confuso cosmopolitismo, ¿no? Y de pensar que todo lo que hacemos nosotros es inferior y que nosotros no somos nada más que la copia barata de lo que ocurre en Europa. El último elemento que nosotros consideramos como un pilar doctrinario del peronismo tiene que ver con lo que se llamó la tercera posición. La figura de la tercera posición aparece mencionada por Perón como un principio filosófico al resto del mundo cuando en Mendoza, en el año 1949, se hizo nuestro primer Congreso Nacional de Filosofía. Ahí en ese texto, que después va a ser conocido como la comunidad organizada, desarrolla filosóficamente el concepto de tercera posición. La doctrina justicialista es colocada en el marco de una tercera posición frente al marxismo y frente al capitalismo estadounidense. Es decir, frente a una doctrina que suprime o diluye al individuo en su sociedad y a otra doctrina que diluye la sociedad en el individuo. Es decir, frente a la absoluta socialización de los bienes y frente a ese capitalismo enajenante que convierte a la sociedad como una especie de accidente del individuo y que lo enajena porque lo vuelve un engranaje, ¿no? de una maquinaria que está por encima de él y que lo vuelve no ya un sujeto con derechos, sino como un sujeto que consume, un sujeto que produce, y nada más que eso. Frente a esos dos polos, la idea de una tercera posición viene así a entrar como el principio filosófico que complemente todos aquellos otros pilares o que unifique a todos esos otros pilares que tienen que ver con el nacionalismo, que tiene que ver con la ampliación de derechos, que tiene que ver con la participación popular y que tiene que ver con la justicia social. Ser una tercera posición no significa ser una posición neutral ni ser de centro. La tercera posición hay que pensarla no como un lugar que está en el medio de esos dos polos, sino como una especie de superación dialéctica en donde tanto el marxismo, ¿no? tanto el comunismo como el capitalismo son momentos contradictorios de un mismo desarrollo al que tiene que llevarnos la propia historia. Es decir, la tercera posición surge una determinada interpretación de la historia, de una determinada interpretación de la realidad, como una síntesis superadora. Esa es la idea que aparece en la comunidad organizada cuando se plantea la filosofía o el principio filosófico doctrinario de la tercera posición. A su vez, la tercera posición significa que tanto el mundo del capital como el mundo del trabajo, cuando yo pongo el acento de la organización, del destino, del país, o cuando yo pongo el eje doctrinario para la construcción de los destinos de un país, tanto en uno como en el otro, estoy poniendo el eje en algo que necesariamente implica un momento de contradicción y por lo tanto un descuido con respecto a las relaciones sociales, porque la emancipación económica en el capitalismo post Segunda Guerra Mundial, en el capitalismo post crack de Wall Street, en el capitalismo del estado de bienestar, tanto el mundo del capital como el mundo del trabajo
tienen que mantener relaciones armónicas, ¿sí? Entonces no se trata de combatir el capital, como dice la marcha de los muchachos peronistas, ¿no? Combatir el capital significa combatir el capitalismo como un proyecto que tiene en su haber como principio constitutivo la opresión de los sujetos que para poder sobrevivir no les queda otra alternativa que vender su fuerza de trabajo porque no son los dueños de los medios de producción. Frente al marxismo, el peronismo establece la necesidad de generar un acercamiento entre el mundo del capital y el mundo del trabajo porque parte del supuesto de que para producir hace falta capital y hace falta trabajo. Es decir, comenzar a pensar en un capitalismo social, ¿no? En una democracia social, ¿sí? Y en un capital que esté puesto al desarrollo de las personas. Otra idea que cuando nosotros le hicimos la entrevista a Tacho Sobrero, lo expresó con mucha claridad. La economía no es un fin, sino que es un medio. Entonces, la tercera posición es, por un lado, una síntesis superadora de esos dos momentos que se contradicen, pero a su vez esa síntesis representa un repensar el capitalismo, un repensar el mundo del trabajo, no como principios que se contraponen y que están totalmente en puja, sino que a través de las organizaciones sindicales favorecer los acercamientos de ambas partes en beneficio del conjunto del país. La izquierda, en este sentido, nunca va a perdonarle al peronismo la apropiación de la causa obrera. Si hay algo que nunca la izquierda va a perdonarle al peronismo, es que el 17 de octubre haya sido peronista y no haya sido de la izquierda. La clase obrera, a partir del 17 de octubre, en realidad antes, ¿no? Cuando Perón estaba al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, la clase obrera encontró en el peronismo la forma más eficaz de canalizar sus demandas sociales, de canalizar sus demandas políticas, de encontrar una mejora en la calidad de vida y que represente un puente armónico que busque conciliar a partir de una revisión crítica tanto el mundo del capital como el mundo del trabajo en esto que se conoce como la tercera posición. Bueno, esto fue todo por hoy. Vamos a ver si ya para la próxima hacemos una lectura sistemática de las 20 verdades peronistas y a su vez hacemos una indagación histórica de cómo se vivieron esas 20 verdades peronistas a lo largo del tiempo y también cómo se viven en esta localidad, que es la localidad que vio nacer precisamente a Juan Domingo Perón, que es Lobos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.